Es una película sobre la herencia psicológica de la guerra, desde el punto de vista de hombres. Todas las familias en el oeste tienen una historia con la guerra en el siglo XX y mi familia es como todas las familias y nunca se hablaba de la experiencia de la guerra en la familia. Mis abuelos se fueron a la Primera Guerra Mundial y después de la guerra se casaron y tenían muchos hijos, pero nunca hablaron de la experiencia. Y yo quería ir al contrario de todo eso, con personas que hacen frente al trauma y personas que sean en capacidad de hablar. Para mí es muy importante que no sería posible hacer una película como mi película si la cámara no hacía parte del proceso. La cámara es en una posición de reconocimiento del trauma, de la importancia que lo que el paciente ha que decir sobre el trauma. Y la cámara acompaña y también va a dar una promesa que se puede escribir una historia de cómo la persona tiene la posibilidad de hablar de su trauma. Porque durante la terapia misma es como un caos. Pero la presencia de la cámara quiere decir hay la posibilidad de tener una historia que hace sentido. Antes de filmar había como 4 años de scouting, no sé cómo se dice en castellano, pero de búsqueda. Y el principio de mi presencia en el centro de terapia, dentro del cual yo filmé la terapia, yo estaba durante 5 meses sin cámara cada día y después he filmado durante 9 meses la terapia. Y cada parte del proceso era una parte compleja. Introducirse en la institución, de encontrar a mi lugar, cómo pertenecer en esta institución. Bueno, era un challenge y después, por supuesto, filmar la terapia no es banal y son cosas que son muy duras a entender, a oír. Y después el proceso de montaje se basaba durante 4 años. Y es que un montaje muy complejo que está centralizado sobre el analítico, no sobre la realidad del espacio y del tiempo. Es un montaje muy fantástico. Quiere decir que para que todo hace sentido hay que se encuentran palabras que fueran dichas tal vez 3 años ¿cómo se dice? Y entonces, bueno, es así que la producción se pasa sobre 10 años. Yo no sé, pero creo que no es decir más fácil, pero era más posible hacerlo como un extranjero. Porque yo en la habitación en la cual tenía la terapia, yo era como third person, la tercera persona, que no hay ninguna que ver con lo que las causas de la guerra, la sociedad en la cual
a la cual pertenecen los soldados y la distancia cultural, social, inclusivamente geográfica, que yo vengo de 10.000 kilómetros, ayuda en que los hombres no me ven como una persona que va a jugar el escena. Y también para mí es más fácil, ¿sabes? Que si fueran de mi país, tal vez la manera de hablar, referencias cultural y social van a impedir la proximidad. Es un paradoxo, ¿sabes? Y entonces yo creo que era más posible hacerlo como francés en América, o si no como francés somos como una tercera persona.